Hola, buenos días. Hoy vamos a ver las caídas tan fuertes que han tenido 3M y Archer Daniels. Son casos distintos. El caso de 3M es diferente al de Archer Daniels y hay que tratarlos de forma diferente. Y al final del vídeo veremos las noticias más importantes de la independencia financiera y los dividendos, como siempre. Como veis en estos dos gráficos, últimamente tanto 3M como Archer Daniels han tenido unas caídas muy importantes que han llamado la atención. ¿Qué ha pasado? Pues cosas muy distintas en la una y en la otra. Empezamos con 3M. 3M es una empresa industrial que hace de todo. Aquí veis todas las categorías de sus productos. En total vende más de 10.000 productos que vende a todo tipo de industrias, como veis en esta otra imagen, y los vende por todo el mundo. En circunstancias normales, esto de vender miles de productos a todo tipo de negocios y por todo el mundo le da mucha estabilidad y mucha diversificación. Y eso es lo que ha sucedido históricamente. Pero en 2023 ha tenido problemas importantes con algunos de sus productos. Y eso le ha hecho tener unos resultados bastante malos. Muy malos. Aquí veis que en 2023 las ventas le han caído el 5%. Lógicamente no es bueno que le caigan las ventas, pero esto es una caída pequeña y aquí no está el problema. El problema está en la línea que os he marcado en naranja. La de Selling General and Administrative Expenses. Aquí están todas las multas y costes extraordinarios que ha tenido en 2023. Por eso el EBITDA es negativo en 9.128 millones de dólares y el beneficio por acción, que no es beneficio, también es negativo en casi menos 13 dólares. Está claro que son unos resultados muy malos que están muy lejos del beneficio por acción, que este sí fue de verdad, de 10 dólares que tuvo más o menos en 2022. Aunque en los últimos 3 meses la situación mejora. Esta otra imagen son los mismos resultados de antes, pero aquí os hemos resaltado lo más importante de los últimos 3 meses. Como veis, en los últimos 3 meses, esta línea de costes que os he marcado en naranja, que ha sido el problema de 2023, en los últimos 3 meses de 2023 es un 24% inferior a la del cuarto trimestre de 2022. Por eso el EBIT del cuarto trimestre helado sube el 97% y el beneficio por acción del cuarto trimestre helado sube el 73%. En esta otra imagen vemos cuánto han supuesto estos dos problemas concretos que hemos ido viendo a lo largo de 2023 aquí en los vídeos de este canal de YouTube y en el foro de invertirenbolsa.info. El coste de los tapones para el combate ha sido de casi 6 dólares por acción y el coste de los materiales para los sistemas de gestión del agua ha sido de casi 14 dólares y medio por acción. Sin tener en cuenta estos problemas, el negocio ordinario ha ido bien. Aquí veis las previsiones que hizo 3M a principios de 2023 y los datos que ha conseguido finalmente. Ha conseguido un beneficio por acción, sin tener en cuenta estos extraordinarios, superior al previsto y un flujo de caja libre también superior al previsto. La deuda neta ha bajado el 17%. Como el EBITDA de 2023 es negativo, no podemos calcular el ratio deuda neta EBITDA de 2023. Con el EBITDA de un año normal, esto es un ratio deuda neta EBITDA de 1,1 veces, que es bastante bajo. Aprovecho para comentaros aquí el spin-off que va a hacer de la división de salud. Como veis aquí, espera hacer el spin-off de la división de salud en el primer semestre de 2024. Y esta división empezará a cotizar y a funcionar con un ratio deuda neta EBITDA de unas 3 a 3,5 veces. Esto quiere decir que 3M, la que mantiene el resto de negocios, quedará con un ratio deuda neta EBITDA inferior a las 1,1 veces que tiene ahora, lógicamente. Porque la suma de la deuda neta de las dos empresas será exactamente igual a la deuda neta de la 3M actual. Así que, si la empresa de salud queda con un ratio deuda neta EBITDA superior al que tiene la 3M ahora, la que tiene todos los negocios, eso quiere decir que el resto de negocios quedará con un ratio de deuda neta EBITDA inferior a las 1,1 veces. Esto es una regla de 3 simple. Una cosa importante es que las multas por esos problemas los ha reflejado en 2023 en los resultados como hemos visto, pero aún no las ha pagado. Esto quiere decir que el dinero saldrá de las cuentas para pagar esas multas en los próximos años. Por eso, en 2023 ha bajado la deuda neta a pesar de contabilizar esas deudas tan altas, o sea, esas multas tan altas. Esto es por lo que os acabo de decir. En 2023 lo que ha hecho es reflejar en sus cuentas el dinero que saldrá de sus cuentas, sí, para pagar esas multas en los próximos años. Será un pago progresivo, así que la deuda neta no aumentará mucho en los próximos años porque irá pagando esos plazos con los beneficios de cada año. Así que los resultados de 3M en 2023 han sido muy malos, pero eso ya lo sabía todo el mundo. Y en los últimos 3 meses los resultados han sido bastante mejores que los de los últimos 3 meses de 2022 e incluso han sido algo mejores de lo que había previsto 3M. Entonces, ¿por qué ha caído tanto la cotización de 3M el día que ha presentado estos resultados? Vamos a ver primero los datos de Archer Daniels porque creo que así se van a entender mejor los dos casos. Archer Daniels es una empresa de alimentación y produce principalmente las materias primas agrícolas. Es decir, empresas como Danone o Unilever venden al público los productos ya elaborados como yogures o helados, por ejemplo. Y Archer Daniels lo que hace es vender
a las empresas como Danone o Unilever las materias primas agrícolas para que hagan esos yogures, esos helados, etc. Archer Daniels aún no ha presentado sus resultados de 2023 enteros, pero los del tercer trimestre sí los tenemos hace tiempo, lógicamente. Estos son los resultados de Archer Daniels en el tercer trimestre de 2023. Son algo inferiores a los de 2022, pero en realidad son unos resultados muy buenos. Lo que pasa es que los resultados de Archer Daniels en 2022 fueron excepcionales. Como os he dicho, Archer está en la primera parte del negocio de la alimentación, la producción de las materias primas agrícolas. Así que a Archer Daniels le benefició mucho la subida de los precios de las materias primas agrícolas de alimentación en 2022. En 2023 está ganando algo menos de dinero que en 2022, pero aún sí está ganando mucho más dinero del que sería normal que ganase en circunstancias normales. ¿Por qué han tenido entonces estas caídas tan fuertes 3M y Archer Daniels? Si os fijáis, muchas otras empresas en estos días han tenido subidas o bajadas del 10% de la cotización el día que han presentado sus resultados. Y el motivo prácticamente de todos estos movimientos es el mismo, la histeria de los inversores. Aunque parezca extraño, creo que una gran parte de los inversores están cada día más desinformados porque la sobreinformación y el ruido se les está comiendo. La mayor parte de la gente ya no distingue la información que es importante de la que no lo es. En cuanto pasa lo más mínimo, una parte de estos inversores aturdidos empieza a comprar o a vender. Eso empieza a mover los precios y eso hace que más inversores aturdidos sigan ese movimiento y sigan comprando o vendiendo. Y eso amplía esos movimientos tanto cuando es hacia arriba como cuando es hacia abajo. El origen de todas estas subidas y bajadas bruscas de los precios es información o que ya se conocía o que es muy poco importante y que bajo ningún concepto debería provocar este tipo de movimientos. En el caso de 3M, la explicación que se ha dado de los medios de comunicación es que al presentar estos resultados, 3M dio unas previsiones para 2024 inferiores a las que esperaban los analistas. Estas son las previsiones que ha dado 3M para 2024. Son un 2,5% inferiores a las que esperaban los analistas. ¿Tiene algún sentido que una empresa como 3M tenga una caída como la que tuvo 3M por dar unas previsiones que son un 2,5% inferiores a las que esperaban los analistas? Pues no, esto no tiene ni el más mínimo sentido. Esto es histeria pura y dura de inversores desinformados por la sobreinformación. Al principio Internet hizo que cada vez más gente invirtiese mejor, pero ahora está sucediendo justo lo contrario. El ruido y la sobreinformación de Internet están haciendo que cada vez más inversores inviertan peor, incluso gente con años de experiencia. Es curioso que cada vez haya más gente dedicando más tiempo a invertir y cada vez tomen decisiones más absurdas e irracionales. En la inversión, lo más importante, con muchísima diferencia, es la psicología. En mi libro sobre psicología os cuento los principales problemas que tienen prácticamente todos los inversores y cómo solucionarlos. No hay que informarse mucho, hay que informarse poco y bien. Fundamental que sea poco. Si te informas mucho es casi imposible informarte bien. Porque cuanto más te informes, más te sobreinformas y peor inviertes. Hay que buscar el punto de equilibrio. Pero para que os sirva de orientación, yo creo que ahora mismo la sobreinformación es un problema muchísimo más grave para la mayoría de los inversores que la falta de información, pero sin comparación posible. La inmensa mayoría de los errores que cometen ahora actualmente los inversores son errores provocados por la sobreinformación. Es muy importante que tengáis claro este tema porque creo que la sobreinformación va a seguir creciendo de forma exponencial y va a hacer que cada vez más inversores inviertan peor porque se les va a comer la sobreinformación. En el caso de Archer Daniels, los titulares dicen que el problema es que falseó sus cuentas y bajó su previsión de beneficios para 2024. Y por eso cayó su cotización el 24% en un día. Pero eso no es así. Lo que ha pasado realmente es que ha suspendido a su director financiero porque ha detectado algunas prácticas contables en algunos de sus negocios que no son las habituales. No son prácticas ilegales ni las cuentas son falsas. Simplemente son cosas que ese director financiero ha contabilizado de una forma y Archer cree que hay que contabilizarlas de otra forma o que es mejor contabilizarlas de otra forma. Y la nueva previsión de beneficios que ha hecho Archer para 2023 supone ganar en 2023 o tener un beneficio por acción un 11% inferior al de 2022. Y las hizo ese mismo día que salieron estas noticias. Recordad que el beneficio de 2022 fue excepcional y lo normal es que no lo hubiese tenido. Así que ganar un 11% menos que ese beneficio excepcional sigue siendo un resultado muy bueno. En Archer quiero comentar los dos momentos de histeria viendo el gráfico mensual. El primer momento de histeria fue la subida hasta casi los $100. Eso fue cuando los precios de los alimentos estaban subiendo mucho y los inversores que compraron Archer hasta subirla casi hasta los $100 suponían que los precios de los alimentos iban a seguir subiendo a ese ritmo todos los años, lo cual es completamente irracional. Es decir, el futuro no lo conocemos nadie.
Por invertir pensando en que los precios de los alimentos van a subir todos los años, como si hubieran en 2022, es tener casi asegurado el error, porque eso es casi imposible que suceda. Ahora, al sacar estas dos noticias poco importantes que acabamos de ver, en la derecha del gráfico veis la caída del 24% que tuvo Archer en un solo día. Fue irracional creer que los precios de los alimentos iban a seguir subiendo sin parar un año detrás de otro, y es irracional creer que Archer vale un 24% menos por estas dos noticias poco importantes que acabamos de ver. ¿Están baratas 3M y Archer a estos precios? 3M creo que sí está barata. Creo que la mejor forma de valorar 3M es utilizar el beneficio por acción ordinario de $10, que es lo que gana en circunstancias normales, y su dividendo de $6. La deuda neta ya habéis visto que es muy baja. Entre 90 y $110 el PER es de unas 10 veces y la rentabilidad por dividendos del 6%, aproximadamente. Creo que es posible que en un momento dado la histeria de los inversores la lleve a cotizar en la zona de los 70 a $90. Así que entre 90 y $110 yo creo que está barata por fundamentales, pero es posible que la histeria de los inversores nos permita comprarla a precios aún mejores. Si podéis hacer varias compras, yo vería bien hacer una compra a los precios actuales y hacer más compras si hay suerte. Muchos inversores vuelven histéricos y cotiza por debajo de $90. Archer Daniels no la veo tan barata. Creo que es una buena empresa para el largo plazo, pero sus resultados tienen más altibajos que los de las empresas de otros sectores. Así que creo que es mejor esperar a que caiga más para comprar más acciones de Archer Daniels. Tened mucho cuidado con la sobreinformación porque es el mayor error, con mucha diferencia, que están cometiendo actualmente la mayoría de los inversores a nivel mundial. La sobreinformación le está haciendo perder tiempo y dinero a muchos millones de personas. Vamos ya con las noticias sobre la independencia financiera y los dividendos de los últimos días. Se está hablando mucho de las nuevas medidas contra los caseros. Yendo a lo práctico, creo que cada vez se va a limitar más la rentabilidad de los alquileres, porque el precio de los alquileres en las grandes ciudades es un auténtico disparate. Así que las limitaciones y trabas a la rentabilidad de los caseros que estamos viendo ahora creo que van a ir a más en los próximos años. Por eso no recomiendo invertir en viviendas, porque como inversores debemos ver que la burbuja que hay en los alquileres de vivienda de las grandes ciudades es un disparate total y absoluto. Y creo que el crecimiento de esa inversión cada vez va a ser más limitado. Y si vivís en las grandes ciudades, pues creo que debéis pensar si podéis organizar vuestra vida en otro sitio de España en el que la vivienda sea más barata. Porque si lo hacéis, conseguiréis vuestra independencia financiera con mucha más facilidad. Y en muchos casos viviréis mejor, más tranquilos, con más tiempo libre y quizá hasta con más posibilidades de ocio. Porque en teoría en las grandes ciudades hay de todo, pero luego en la práctica muchas cosas están demasiado lejos o siempre llenas. En este vídeo que os dejo por aquí os lo explico con detalle. Relacionado con esto, el 25% del empleo que se creó en 2023 en toda España se creó en Madrid. Esto es malo para España y malo para Madrid. Seguir concentrando prácticamente toda la actividad económica en Madrid, Barcelona, Valencia y poco más es una de las cosas que más está empobreciendo a los españoles desde hace décadas. Y realmente es un problema mundial, porque vivir en las grandes ciudades se está convirtiendo en una de las principales causas de pobreza en todo el mundo. Hace décadas era al revés, pero ahora lo que están haciendo las grandes ciudades es empobrecer a gran parte de sus habitantes. Y este es un punto clave de vuestra independencia financiera. Pensadlo bien. Sé que no todo el mundo puede, pero el que pueda cambiarse de una gran ciudad a una pequeña o mediana según los gustos, creo que va a enriquecerse mucho más rápidamente. El nuevo problema que ha tenido Boeing con el 737 creo que es un problema temporal. Lo que pasa es que aún no ha salido de su problema previo con este mismo avión. A los más de $250 a los que estaba Boeing cuando ha salido este último problema, creo que estaba cara aunque no hubiese salido este problema. La filial de pagos del Santander, Pagonex, ya está en beneficios. Esta filial puede ser muy importante para el futuro del Santander porque además es una de esas filiales globales con las que los bancos quieren operar a nivel mundial. Además, la gestora de fondos del Santander va a entrar en Estados Unidos. El BBVA salió de Estados Unidos haciendo una muy buena venta allí y con el dinero que consiguió está haciendo recompras de acciones muy importantes. El Santander, sin embargo, cada vez está creciendo más en Estados Unidos y parece que puede hacerse con un buen negocio allí a largo plazo. Y Open Bank, el banco por internet del Santander, va a entrar en México. Este movimiento también puede ser importante. Fijaos que todas estas cosas que os he comentado aquí van en la línea de que el Santander quiere ser un banco cada vez más global. Pronto haré un vídeo con los resultados de los bancos en 2023, sus previsiones de dividendos para 2024 y más cosas. Acerinox va a hacer un plan de inversiones para aumentar la capacidad de su filial VDM. VDM es una empresa alemana de acciones de alto rendimiento que compró Acerinox en 2020. Con esta compra entró en un negocio nuevo, el de las acciones de alto rendimiento, y eso le ha hecho ganar estabilidad como empresa para el largo plazo y aumentar su margen de beneficios. En los últimos meses han caído mucho el precio del litio, el cobalto y el níquel.
Desde que creé invertir en bolsa.info en 2007, es habitual que me preguntéis sobre invertir en este tipo de cosas. Por ejemplo, si parece que el coche eléctrico es el futuro, pues parece que debe ser buena inversión a largo plazo invertir en litio para las baterías. O si parece que cada vez hay más teléfonos móviles y más dispositivos electrónicos, pues se supone que el cobalto solo puede subir a largo plazo. Pero invertir en materias primas es complicadísimo. Los razonamientos evidentes, como estos dos ejemplos que acabo de poner, no funcionan casi nunca. Unas veces porque cuando una materia prima sube mucho, las empresas que la compran encuentran la forma de sustituirla por otra. Y otras veces lo que sucede es que es tan difícil valorarlas por fundamentales que aunque sea verdad que el coche eléctrico va a ser el futuro y que el litio se va a consumir cada vez más, por poner un ejemplo hipotético, el problema es que en un momento dado eso ha hecho subir tanto el precio del litio que ha llegado a estar tan caro que a partir de ahí lo que va a hacer es bajar mucho y durante mucho tiempo. Invertir en materias primas es muy complicado, muy peligroso y muy arriesgado y por eso yo no lo hago. A partir de 2027 BMW solo fabricará coches eléctricos en su fábrica de Múnich, que es su fábrica original y principal. Serán coches basados en la plataforma Neue Klasse, que va a ser algo muy importante para BMW. Esto es algo histórico porque representa la transformación de BMW de los motores de combustión a los motores eléctricos. En 2023 AENA ya ha tenido un 3% más de pasajeros que en 2019. Así que ya ha superado totalmente el tema de los encierros que hicieron los gobiernos a partir de marzo de 2020. Además, AENA espera seguir creciendo en 2024 y los siguientes años. Y se ha confirmado la ampliación del aeropuerto de Barajas por 2.400 millones de euros. Con esta ampliación tendrá una capacidad de 90 millones de pasajeros en 2031. En 2023 ha tenido 60 millones de pasajeros para que podáis ver la importancia de esta ampliación. Va a ampliar las terminales T4 y T4 satélite y la 1, 2 y 3 funcionarán como si fuesen una única terminal. Apple ha rebajado el precio de sus iPhone en China, incluyendo el modelo más caro por la competencia. Pocas empresas lo han hecho también como Apple en los últimos años, pero creo que las barreras de entrada a largo plazo de Apple no están tan claras como en otros sectores. Así que si tenéis Apple en vuestra cartera a largo plazo, creo que tenéis que pensar más de lo habitual en cosas como esta bajada de precio que os acabo de comentar. Como os explico en este vídeo que hice sobre Apple y que os dejo por aquí. Kimberly-Clark va a invertir 250 millones de dólares en aumentar su capacidad de producción en Brasil. Brasil es el cuarto mercado para Kimberly-Clark en todo el mundo. Facebook empieza a pagar dividendo y deja de destruir valor para sus accionistas con el dinero que tenía aparcado en la liquidez, como os expliqué en este vídeo que os dejo por aquí. Está muy bonita la teoría de que las empresas no deberían pagar dividendo, pero es completamente falsa. El dividendo es lo más importante que hay en la bolsa, con mucha diferencia, digan lo que digan los expertos en vivir de cobrarle comisiones a los demás. Todas las empresas buenas acaban repartiendo dividendo antes o después. Y si no lo hacen, entonces es que no son empresas buenas. Google también pagará dividendo. La sentencia contra Abertis, que hizo caer un 10% hace el otro día, es otra reacción histérica del mercado. Aparte de que esta sentencia se puede recurrir, en caso de que finalmente pierda este caso, lo que sucedería es que Abertis dejaría de ingresar ese dinero. Pero eso no supondría ni una pérdida real, ni mayor deuda, ni nada de eso. Al revés, si finalmente gana este caso, el dinero que le den será como un beneficio extraordinario. Así que este caso es otro más de inversores histéricos y desinformados por la sobreinformación tomando decisiones irracionales y absurdas. Unicaja ha nombrado presidente a José Sevilla. Esto es muy importante porque José Sevilla es una de las personas que más entienden de banca en España y por tanto en el mundo. José Sevilla fue el segundo de Golicolzarri en Bankia. Cuando Bankia estaba totalmente quebrada por los políticos y sindicalistas que la gestionaban, les ficharon a ambos y consiguieron una recuperación muy rápida de Bankia. Unicaja está en una situación económica muy buena, no tiene nada que ver con Bankia. Pero le falta claridad de ideas para mejorar su rentabilidad y por eso creo que el fichaje de José Sevilla le puede venir muy bien a Unicaja. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, Instagram y Facebook.